Buenas, aquí les traigo este fanfic que es muy bueno, espero que lo sigan apoyando para darme más ganas de traer más de este contenido. Sin nada más que decir, los dejo con el vídeo. Adiós. Konosuba, un duro de ladrones muy especial, capítulo 11 y 1. ¿Quién carajos era ese sujeto? Ahora me recuerdas, diosa Eris. Aquel sujeto le preguntó a Tris, quien estaba boquiabierta y paralizada. Yo estaba en el mismo estado cuando aquel sujeto se quitó el abrigo que lo cubría, que por cierto, no dejaba ver absolutamente nada de él. Tris y yo pudimos ver a una persona totalmente extraña. ¿Se le puede llamar persona a eso? No, definitivamente no se le puede llamar persona. Tenía camisa y un pantalón normal, pero ¿dónde debían estar sus pies y sus manos? No estaban, solo se podía ver una especie de sombra que flotaba. Era como si fuese un fantasma, con la forma de una persona normal, pero en vez de ser blanco o algo medio transparente, era un color oscuro que lo hacía ver como una sombra flotante. Por cierto, su traje era un smoking totalmente negro con una corbata blanca. Mis dudas fueron resueltas al recordar que su abrigo lo cubría todo. Lo más probable es que flotara o algo así, pero ¿cómo puede existir alguien así? Por tu expresión puedo decir que ya me recuerdas, Eris. Aquella sujeto siguió hablando con la paralizada Tris, y así también recordarás nuestro trato, ¿eh? Así que Tris sí debía de conocerlo de alguna parte, si tenían algún trato, pero ¿de qué trato estará hablando? Por lo que vi, puedo decir que no se cumplió. Bueno, cumpliste una parte, te agradezco eso. Tris empezaba a reaccionar lentamente cada vez que aquel sujeto le seguía hablando de ese trato, pero todo el resto no, y sabías muy bien las consecuencias que traía el no cumplirlo. Yo no entendía nada, simplemente entendí que Tris estaba ahora en un problema, porque siento que es mi culpa. Pero, no ponga excusas, por favor, diosa Eris. Tris ahora estaba temblando con miedo y preocupación. Intento decir algo, pero aquel sujeto se lo impidió. Tris, ¿qué es esa cosa? Le pregunté a Tris, pero ella solo me miró con la misma cara de miedo y preocupación. ¿Cómo qué cosa? Maldito mocoso maleducado. Aquel sujeto me gritó al instante que le hice la pregunta a Tris. Aún no sé muy bien qué es ese sujeto. Oh, vaya. ¿Tú no estás paralizado? ¿Eso significa que eres el portador? ¿Portador? Yo no estoy paralizado. ¿A qué se quería referir? Bueno, no importa, es hora de que pagues por incumplir el trato, ¿eh? Vi rápidamente a Tris, y escuché un chasquido. Debió haberlo hecho aquel sujeto, y de un momento a otro empezó a aparecer una especie de jaula alrededor de Tris. Tris se paró rápidamente, pero la jaula terminó de crearse, dejándola encerrada. Pude ver que tenía la misma cara de miedo y preocupación, pero esta vez, se le podía ver una cara con la que pedía ayuda y me miraba a mí. La historia continúa abajo. Tris. Grité desesperadamente mientras me paraba, pero ya es hora de irnos. Lo siento, mocoso. Aquel sujeto volvió a chasquear los dedos y pude ver cómo iba desapareciendo la jaula en la que estaba encerrada Tris. Junto a ella, caí directamente al suelo. Pude ver cómo desapareció Tris frente a mis ojos, mientras ella parecía decir en una voz baja: Kazuma. Bueno, yo también debo irme, espero y aprendas modales, mocoso. Aquel sujeto chasqueó nuevamente los dedos y pude ver cómo creaba una grieta, muy parecida a las grietas espacio-tiempo que tuvimos que cerrar hace poco. Espera. Le grité a aquel sujeto, pero no me hizo ningún caso y se dejó caer encima de la grieta, para luego desaparecer junto a la grieta que había creado. Tenía que hacer algo, no entendí nada de lo que habló aquel sujeto, pero se llevó a Tris. Necesito explicaciones por lo menos. Salí del gremio corriendo lo más rápido que pude hacia mi mansión, abrí rápidamente la puerta y le grité a mis compañeras que debían estar ahí: tenemos una emergencia. Pero ninguna me respondió. Oye, Aqua, deja de alimentar al emperador Cell. Tenemos una emergencia. Megumin, deja a Chomusuke ahí, no es tiempo para jugar. Oye, Darkness, ¿aún sigues tomando té? Caí al suelo después de haber gritado cuando vi que mis compañeras estaban completamente inmóviles. Ninguna estaba moviéndose siquiera, estaban totalmente quietas, algunas en una rara posición. Darkness estaba inmóvil con la taza de té, en una pose en la que estaba tomando. Me acerqué lentamente para ver y hasta la bebida había quedado inmóvil. Hasta Chomusuke y el emperador Zei estaban completamente inmóviles. ¿A esto se refería con que yo era el único que no estaba paralizado? No puede ser verdad. Salí rápidamente de mi mansión hacia el gremio, esperando que simplemente fuese alguna broma pesada de parte de mis compañeras. Oh, te encontré, mocoso. ¿Eh? El sujeto raro de hace un momento. Raro. Aquel sujeto me reprochó nuevamente, pero ¿por qué volvió? ¿Dónde está Tris?
Ah, ella está pagando por incumplir el trato. Aquel sujeto seguía hablando de aquel trato, del que yo no conocía nada. Bueno, eso no importa ahora, volví porque aquel sujeto empezó a mirarme como si estuviese buscando algo en mí, lo sabía. No estabas paralizado, así que tú tenías que tener mi reloj. La historia continúa abajo, dijo después de haber visto que tenía la reliquia en mi brazo, así que por eso era aquel portador que menciono. Ahora hazme un favor y devuelve lo que no es tuyo, mocoso. Lo siento mucho, pero no me lo puedo quitar. Seguro tendría algún método para que yo me lo quitara, pero teniendo esto, tenía que aprovechar esta situación. Por cierto, ¿cómo es posible que se le haya olvidado quitarme esta reliquia la primera vez que nos vimos? Pero podemos hacer un trato, ¿no? Tú me haces el favor de devolver a Chris y yo te devuelvo este reloj. No es mal trato, ¿verdad? Aquel sujeto empezó a reírse del trato que le había propuesto. ¿Sabes? Aprecio la oferta, pero no, te lo quitaré y me iré nuevamente. Dije esto haciéndome sonar algo valiente mientras me ponía en pose de pelea. Ni de broma quería pelear con este sujeto que parece 1000 veces más fuerte que yo, ¿eh? Está bien, si así lo quieres. Aquel sujeto chasqueó nuevamente y desapareció. Yo miré rápidamente a todos lados, hasta que lo vi a mi derecha. ¡Ac! Y en un movimiento rápido, pasó su mano por el brazo donde tenía puesta la reliquia, y logró quitármela sin más. Volvió a chasquear los dedos y apareció en el lugar en el que estaba antes de hacer esto. ¿Listo? Ahora adiós, mocos. Espera, antes de que él volviera a chasquear sus dedos les grité lo más fuerte que pude mientras que aún me retorcía un poco del dolor que me dejó el golpe que me dio. Dame, una oportunidad, ¿eh? Le dije mientras yo estaba jadeando algo de aquel golpe en mis partes bajas. Aquel sujeto me miró con una cara de confusión. Recuperé mis alientos y le dije a aquel sujeto, todo lo que le pasó a Chris, seguro fue mi culpa, dame la oportunidad de arreglar esto, sé que debe haber una. Le dije con las pocas esperanzas que tenía de que hubiera alguna forma de que yo arreglara este problema que de seguro fue culpa mía. Bueno, ya que eres tan persistente, hay una forma de que libere a él y sentí un gran alivio cuando escuché a aquel sujeto decir que aún había una forma en la que pudiera remediar esto, pero mejor vamos a hablarlo en otra parte, mocoso. Después de que aquel sujeto dijera eso, chasqueó los dedos y yo sentí como si fuese teletransportado a otro lugar. Abrí mis ojos pesadamente mientras miraba a mi alrededor, era como cuando estaba en aquella sala a la que iba cada vez que moría. Bienvenido a mi casa, mocoso. Aquel sujeto me habló mientras extendía sus brazos para demostrar su casa, luego se sentó en un mueble que había en medio de esta. Nada. ¿No es esto muy vacío? La historia continúa abajo, le pregunté, mientras miraba toda su casa. Solo parecía haber ese mueble que parecía estar en medio de un vacío. Aquí tengo todo lo que necesito. ¿Solo necesitas un mueble? Le pregunté seriamente a aquel sujeto que dijo que lo único que necesitaba era un mueble en medio de la nada. No, mentiras, todo lo otro está guardado. Últimamente he estado recibiendo visitas. Aquel sujeto cogió un control que parecía de un televisor, de un borde del mueble en el que estaba sentado, le dio a un botón y de la nada, apareció una pantalla muy grande a varios metros de donde estaba el mueble. Bueno, no importa, ahora, le dije para que fuera al grano con lo que debía hacer para remediar esto, aunque no estaría mal quedarme acá con este sujeto jugando algunos juegos de consola en esa inmensa pantalla que tenía. ¿Cómo sabía que tenía consolas? Cuando le dio la botón, también aparecieron algunas consolas por un lado. No, Kazuma, concéntrate, tienes que salvar primero a tu amiga. Ah, ¿verdad? Primero, ¿cómo te llamas? Satou Kazuma, así que Kazuma, ¿eh? Eres otro de los reencarnados de Japón, ¿verdad? Un gusto, Kazuma, me saludó cordialmente, pero yo aún no sabía cuál era el nombre de él. Un gusto también. Ah, no me he presentado, qué maleducado de mi parte. Aquel sujeto se dio cuenta de que aún no me había dicho su nombre, y parecía que iba a hacer una presentación rara, como los del clan carmesí. No interrumpí la presentación de aquel dios del tiempo, ese nombre ya es muy común, ¿por qué no Zervan? ¿Que no tienen el mismo significado? Sí, de ahora en adelante te diré Zer, está bien, Zer. Vi como el rostro de Zer se enfurecía un poco pero se calmó al instante. TSK, llámame como quieras. No, aún sigue con un rostro algo enojado conmigo. Ahora sí, Zer, ¿qué debo hacer? Zer dejó de hacer aquel puchero que estaba haciendo y me respondió, tendrás que pasar algunas pruebas. Miré confundido a Zer, él notó esto y me explicó, cada vez que usabas la reliquia, dañabas una parte del tiempo, y como la usaste varias veces, terminaste dañándola casi por completo, por eso todo ese mundo se paralizó. Ah, ya descubrí por qué sentía que todo lo que pasó es mi culpa. Dijiste que eras un dios, ¿no? No puedes hacer que vuelva a la normalidad y ya.
Podría, pero como Dios, tengo que dar un castigo por el incumplimiento del trato. Supongo que era algo parecido a cuando Aqua o Eris me amenazaban con darme un castigo divino. Como decía, en estas pruebas, tendrás que volver a repetir todos esos momentos en los que usaste la reliquia. Espera, tengo que volver a pelear contra todos esos enemigos que solo les gane gracias a la ayuda de la reliquia. Pero, eran momentos donde era necesario usarla, no hubiese podido ganar de no ser por la reliquia, es imposible que vuelva a luchar contra aquellos enemigos y salir con vida. Esa es tu primera prueba, Kazuma, ya que dices que no hubieras podido, quiero que te contradigas y me demuestres que puedes hacerlo sin la ayuda de la reliquia. ¿Quieres salvar a tu amiga y salvar también el tiempo paralizado en el que está todo ese mundo? Ahora si quiero quedarme a jugar algunos juegos de consola con Cer, bueno, por lo menos, tendré a mis compañeras en ese momento para no tener que luchar solo. ¿Acaso eres Vanir o qué? No te preocupes, tendrás algo de equipamiento para esa situación, aunque en ese momento no lo hayas tenido, menos mal. Bueno, esa será tu primera prueba. Antes de que Cer pudiera continuar, le interrumpí para que me explicara algunas cosas. Antes de empezar, quiero explicaciones, ¿eh? Cer me miró confundido después de lo que le pedí. Yo simplemente quiero saber qué era aquel trato. Dime qué era ese trato y qué relación tenía con Eris. Ah, eso. Simplemente fue que escogí a Eris para esta importante misión de recuperar mi reloj. Hicimos un trato en que ella lo recuperaba, pero yo debía contarle qué era. Entonces le expliqué, pero como consecuencia de que no lo hiciera, tendría que dejarla encarcelada, ¿eh? ¿Sabes? Yo tengo superiores a mí también, así que este descuido mío no se podía enterar nadie. En esa parte Eris cumplió con el trato, así que por eso ella no me quería contar nada y solo le decía que no lo usará. Pero ya no tienes tu reloj de nuevo. ¿Para qué la dejas encarcelada ahora? Como decía, si ella no cumplía, tendría que dejarla encarcelada, porque tuve que bajar a ese mundo para recuperar la reliquia, además de que se pasó con el día máximo para entregármela y sabe lo que ocurrió, pero ella también es una diosa, yo soy un dios bastante mayor al nivel de ella, incluso más que tu compañera Aqua, además el bajar a ese mundo puede ser un grave problema para mí, seguro Cer no debía bajar a ese mundo por mayores problemas, así que por eso le confío esa misión a Eris. También podría pasarte lo mismo que a Eris si no pasas las pruebas. Bueno, ahora sí descarto la opción de quedarme acá. Bueno, hora de salvar a Tris. Hay también a mis compañeras junto a ese mundo paralizado. XXXXXXX. Bueno, hora de salvar a Tris. Hay también a mis compañeras junto a ese mundo paralizado. Mire a Cer confiadamente mientras le iba a pedir algo para equiparme. Cer, quiero mi equipamiento. Está bien, ¿qué necesitas? Tenía planeado pedirle varias cosas que utilizo, pero tenía que aprovechar esto y pedir alguna reliquia poderosa que me facilite las pruebas. Quiero un arma poder. No te pienso dar ninguna reliquia o algo así y mis esperanzas nuevamente cayeron, ¿eh? ¿Por qué? Creo que la respuesta sería algo obvio, pero tenía que seguir insistiendo y de pronto tendría algo poderoso con que luchar. Primero, no poseo esas reliquias poderosas, este reloj es cosa creada por mí, entonces puedes crear algo para... No. Segundo, tendría gracia si te diera algo poderoso con lo que ganes fácil. Porque siento que esto de las pruebas también son para el entretenimiento de Cer. Además, estaré vigilando cada prueba que hagas mediante esa pantalla, me dijo mientras apuntaba a la pantalla gigante. Ah, por eso era. Bueno, ahora de lo que has utilizado, ¿qué quieres llevar? Bueno, me equiparé por lo menos con cosas que he usado. Primero, quiero a mi compañera, dijo Cer, recordándome el horrible nombre que le puso Megumin a mi compañera. Ey, ese no es el nombre de mi compañera. ¿Cómo que no? Mientras dijo esto, chasqueó los dedos, haciendo aparecer a mi compañera en sus manos. ¿Ves? Ahí dice Chun Chun Maru, solo pásamela. Cer me dio a mi compañera mientras yo tenía una pequeña cara de disgusto por el nombre de mi compañera. Cer chasqueó nuevamente los dedos haciendo aparecer todo lo que le pedí. Listo, Kazuma, tu primer desafío de la primera prueba, por si no la recuerdas, es esta. Cer cogió el control de la pantalla, apretó un botón y en la pantalla se mostró la primera vez que use la reliquia para salvar a Tris tanto como a mí. ¿Qué? Pero esos son como de 30 a 40 guardias. Menos 38 para ser exactos. El primer enfrentamiento que tenía era la vez que Tris y yo fuimos a robar la reliquia del reloj del tiempo. Aún recuerdo esa mansión llena de trampas mortales de algún noble sádico. Cuando usé la reliquia, fue en el momento en el que apenas la habíamos conseguido. Eran muchos guardias como para poder enfrentarlos los dos. Ahora mucho menos yo solo. Bueno, Kazuma, buena suerte, ¿eh?
Cer chasqueó los dedos, haciendo aparecer una de esas grietas del espacio-tiempo, mientras él se recostaba en el mueble para verme intentar realizar el primer desafío. La historia continúa abajo. Ey, espera. Aún no estoy listo. Después de unos segundos, aparecí nuevamente en la habitación donde había usado la reliquia, solo que ahora no estaba Tris. ¿Los guardias notarán eso? ¿No? También toqué mi rostro para confirmar que mi máscara siguiese ahí. No podía luchar siendo visto de quién era en realidad por los guardias. Menos mal sigue ahí mi máscara, como si se tratase de algún juego. En medio de la habitación que estaba paralizada, empezaron a salir unos números grandes para dar inicio a la batalla. Sigo pensando que estoy siendo usado para entretenimiento. Aproveché esto y me puse en una mejor posición que en la que estaba antes, que era muy mala. Estaba rodeado por casi todos los guardias, ya en una mejor posición. Mientras pasaban los 10 segundos, empecé a contar cuántos guardias eran. Parecían oleadas. La primera era de 15 guardias equipados con lanzas. 3, 2, 1, ya. En serio, era necesario hasta el efecto de ya. Los guardias reaccionaron y se confundieron al no verme en el lugar en el que estaba. Yo ahora estaba un poco más atrás de ellos. Ey, terminemos esto rápido. Les grité a los guardias, a lo que estos reaccionaron rápidamente y miraron al lugar que les grité. Seguían algo confusos, ya que no estaba en el lugar en el que me vieron primero, pero eso no importa ahora. Create Butter. Apenas les grité, lancé lo más rápido que pude mi hechizo, para crear agua, pero solo alcancé a 2 que no reaccionaron a tiempo. Bueno, 2 menos, no está tan mal supongo. Susurré un poco a mí mismo. Los guardias rápidamente se pusieron en formación de ataque y se lanzaron contra mí. Vinieron 2 guardias en primera fila, tenían sus lanzas en una posición en la que me querían embestir o matar clavándome esas lanzas. Rápidamente me agaché, y antes de que pudieran hacer algo, les congelé el pie a los 2. Frece. Intentaron moverse pero no lo lograron gracias a mi hechizo. Aproveché esto para dejarlos inconsciente y recuperar algo de mana. Drain Touch. Listo, otros 2 menos. Quedan 11 guardias equipados con una lanza. Cuando drene suficiente mana de los guardias para dejarlos durmiendo un buen rato, otros 2 vinieron, pero esta vez por mis laterales, uno por la derecha y el otro por la izquierda. Intentaron atacarme por ambos lados, pero tuve suficiente tiempo para dar un pequeño salto agachado, retrocediendo algunos pasos, y así esquivar el golpe que intentaron darme esos guardias. Me paré lo más rápido que pude y fui corriendo hacia el guardia que intentó atacarme por la derecha. Mientras lo hacía, preparé mi compañera para atacar. Cuando estuve lo suficientemente cerca del guardia, le pegué con el mango de la espada en el estómago del guardia. La historia continúa abajo. Au, lo siento, eso tuvo que doler. Puse mi mano en el hombro del guardia que se estaba retorciendo de dolor y soltó su arma, para así lanzar mi hechizo, Drain Touch. Luego de dejarlo inconsciente, tomé el arma que tenía aquel guardia. No dijiste nada de no usar las armas que habían en la batalla. Cer, el guardia de la izquierda, se abalanzó rápidamente hacia mí con su lanza e intentó golpearme, pero con la lanza que le robé al guardia, pude detener el golpe. Estuvimos en una lucha de fuerza con las lanzas, para ver quién aguantaba más, pero yo solté una de mis manos por un momento y lancé un hechizo al pie del guardia, Create Butter. Lancé una pequeña carga de agua con algo de presión al pie del guardia, haciéndolo perder el equilibrio y soltar el arma de la lucha de aguante en la que estábamos. Apenas el guardia empezó a intentar equilibrarse, rápidamente solté la lanza y cargué contra él, haciéndolo perder del todo su equilibrio para que cayera, y antes de que pudiera hacer algo drené su mana, Drain Touch. Ahora quedan 9, recogí nuevamente la lanza que le quité al guardia. Mientras lo hacía, 3 guardias me rodearon. Oh, vamos, si me acorralan no es justo, te tenemos. Pero yo no juego justo. Rápidamente creé un poco de tierra con mi hechizo de Create Art para tirársela a los ojos de los 3 guardias que me estaban acorralando. Wimbreak. Ah, mis ojos, X3. Los 3 guardianes soltaron su arma para limpiarse la tierra que lancé en sus ojos. Yo aproveché esto, saqué las sogas que le pedí hacer y lancé mi hechizo, Bit. Y así logré amarrar a los 3 guardias que me estaban acorralando. Listo, 3 menos, me quedan, alto. Me volteé para ver quién me había hablado, y pude ver los guardias de esta primera oleada que me faltaban. Eran 6, rápidamente fueron hacia mí, 3 guardias de los 6 que estaban formando una fila. Lo bueno era que estos guardias intentaban siempre atacarme desde la parte de mi corazón hacia arriba. Esto me daba la oportunidad de agacharme y esquivar su ataque. Creo que el que intenten clavarme una lanza en el corazón o en mi cara no es bueno. Sádicos. Los 3 guardias, como dije antes, intentaron atacarme por mi parte de arriba. Logré agacharme antes de que me diera, y sus armas se habían juntado cuando intentaron atacarme. Frece.
Cogí de las 3 armas de los guardias, ellos intentaron con todas sus fuerzas quitar su arma pero no podían. Me acerqué a uno de ellos que estaba distraído intentando quitar su arma para drenar su maná, Drain Touch. Rápidamente saqué otra soga y até al del medio, pin. Cuando el otro guardia se dio cuenta que derribe a sus compañeros, iba a intentar atacarme pero rápidamente lancé una gran corriente de agua a su cara para dejarlo algo inconsciente por la presión del agua. La historia continúa abajo, Create Butter. Ahora solo me quedan los últimos 3 guardias equipados con lanza, los 2 guardias de la derecha y la izquierda, se pusieron en posición de ataque y empezaron a correr para cargar contra mí. Saqué nuevamente a mi compañera para bloquear el primer ataque de uno de los 2 guardias, luego corrí hacia el lado de él, el otro guardia me empezó a seguir rápidamente, pero mi plan era juntarlos para congelarlos, freecé. Gasté bastante de mi mana pero logré dejar congelados a los 2 guardias, funcionó. El único guardia que faltaba, me miraba de una forma confiada y con una sonrisa algo malévola. Coge un arma, ladrón, me dijo algo confiado aquel guardia. Yo hice lo que me dijo y cogí una de las lanzas que estaban en el suelo. Esto va a estar interesante, ya lo creo, respondí, haciéndome sonar algo confiado. Nunca había tenido algún duelo de lanzas. El guardia corrió hacia mí lo más rápido que pudo y me lanzó un ataque por arriba, que yo pude detener con mi lanza, pero el guardia sonrió un poco y me dio una patada en mi estómago, junto con un golpe con su mano izquierda que hizo que yo me fuera contra el suelo. ¡Ey! No era un duelo de lanzas. Nunca dije eso, maldito guardia, dije mientras me paraba y recuperaba lentamente del golpe que me había dado. Cogí la lanza nuevamente y corrí hacia él dándole un golpe con la lanza en el estómago, no con la parte del filo. Si lo mato, Eris se molestará mucho conmigo. Huele, ¿verdad? Puse mi mano en su hombro mientras él se retorcía de dolor por el golpe que le había dado, Drain Touch. Y lo puse a dormir después de haber drenado su maná. La oleada de guardias de lanza había acabado, pude derrotar a los 15 guardias que habían. Ahora sigue, cuando volteé a ver ahora cuáles guardias debía derrotar, casi me da una flecha. No es justo atacar por la espalda. Ahora veía a varios guardias con arco y flechas. Segunda oleada, vaya, lograste acabar con la primera línea de ataque, te felicito, pero de acá no pasas. Mientras los guardias me hablaban, yo empecé a contar cuántos guardias de arco y flecha habían. 1, 2, 3, 4, 5, rápidamente me tiré al suelo cuando 2 de los guardias que habían ahí, me dispararon sin dudar. Estaba contando. Ahora como derrotó a estos, son a distancia, no me podré acercar a ellos, lo tengo. Quieren una pelea a rango, ¿verdad? Los guardias me miraron confundidos mientras yo, que ya me había levantado del suelo, preparé mi arco lentamente sin que ellos se dieran cuenta. Rápidamente preparé el disparo que iba a dar sin que ellos reaccionaran lo más pronto que pudieran. Utilicé mi hechizo de tiro certero para dispararle 2 flechas a un guardia, una en el pie y la otra en el hombro. Duele bastante, ¿verdad? Le dije mientras me acordaba de aquel disparo que me habían dado en el hombro, en la primera vez que vine a esta mansión para robar la reliquia del reloj, y sin que me respondiera, el guardia soltó su arma y cayó fácilmente al suelo. Listo, 1 menos, quedan 9, dije mientras los guardias tanto como yo, nos poníamos en posición de atacar. Hagamos esto rápido, no tengo mucho tiempo que digamos, continuará. X.